el pocotón que les han mandado en la clase de ahora. Es bastante información la que van a recibir hoy. Recuerden que esta parte del curso es para guiarlos en todo lo que van a leer y que si hubieran dudas, no hay ningún problema con que me las hagan en el chat, y si es que hay dudas después de la clase, como podría pasar, no hay ningún problema con escribir. Yo creo que ya hemos esperado lo suficiente, no sé ustedes, hay 77 participantes en la clase, no estoy muy segura cuántos somos en total, pero yo creo que podemos ir empezando. Entonces, la semana pasada vimos las vértebras y vimos sus partes. Ahora vamos a continuar con la última parte que nos quedaba, que era el foramen intervertebral. Si es que no se llegara a escuchar, por favor me avisan. O si se escuchara como la vez pasada también. Se escucha bastante bien, profesora. Listo, gracias. A ver, también sí, no me muevo tanto. El foramen intervertebral se forma entre las escotaduras del pedículo. Si se acuerdan de las escotaduras en el pedículo, que eran como que unos huequitos que había justo a la altura del pedículo, de dos vértebras que se articulan. Es el edificio por donde van a salir los nervios raquídeos segmentarios y algunos vasos y ramas nerviosas que van a irrigar e inervar a los huesos. Los límites de este foramen intervertebral están en la parte superior e inferior por los pedículos respectivos de las vértebras adyacentes, o sea, el pedículo inferior de la vértebra superior y el pedículo superior, la escotadura, perdón, inferior de la vértebra superior y la escotadura superior de la vértebra inferior. Son los límites del foramen. Ventral es la parte posterior del disco intervertebral y dorsal es la cápsula articular de las facetas articulares y del ligamento. La relación con las raíces nerviosas es la que se puede ver aquí. Entonces, más o menos con los colores hemos intentado ver, las verdes son las cervicales, las amarillas o naranjas las torácicas, las celestes las lumbares y las rosadas o rojas las sacras. Aquí también vamos, o sea, esta imagen nos enseña los dermatomas, que en anatomía como tal no va a haber tanto, o sea, no es que les pregunten como que aquí qué pueden sentir o qué dermatoma es, pero sí sería bueno que vean más o menos cuando tengan algún caso clínico y la lesión de algún nervio acá va a causar problemas en las zonas que están coloreadas. Y es muy útil para el internado, por ejemplo, en la parte de medicina o el externado, o aquellos que quieren hacer medicina interna o neuro. La irrigación y inervación de la columna vertebral está a cargo de las arterias segmentarias que vienen de la arteria intercostal posterior, de la subcostal, de la arteria lumbar, de la iliolumbar y de la sacra. Las arterias segmentarias de la región cervical vienen de las arterias vertebrales y de las cervicales anteriores, y la arteria iliolumbar es una ramita del tronco posterior de la ilíaca interna. Entonces tiene bastante irrigación, una irrigación con bastante fuerza. La inervación se da a través del nervio sinovertebral de Luschka y usualmente el origen está en la región lumbar. Las articulaciones de la columna vertebral son un montón. No son muy difíciles de aprender, pero sí son varias. Empezamos con la zona articular, o lo que nos va a ayudar en las articulaciones, que son los discos intervertebrales. Estos discos son complejos fibrocartilaginosos que se forman entre los dos cuerpos vertebrales y tienen dos componentes: el núcleo pulposo, que es lo celestito en la imagen, y el anillo fibroso.
La función del núcleo pulposo es amortiguar a los movimientos que hagamos. Tiene una forma de cuña en la región cervical, donde la parte anterior es más gruesa que la posterior, y en la región torácica son muy finos. Y es por eso que casi nunca se hablan de hernias del núcleo pulposo en la región torácica superior. Se insertan en los anillos epifisiarios del cuerpo vertebral, tanto hacia arriba como hacia abajo. El núcleo pulposo se mueve según los movimientos de la columna. No es que va a guiarse completamente con la vértebra, como si fuera un cilindrito, sino más se parece a esos juegos que teníamos de pequeños, no sé si se acuerdan, que eran como un resorte de plástico, que si uno lo movía se iba moviendo y la parte superior o la parte que daba hacia el aire quedaba súper expuesta y la parte que estaba hacia abajo, en la parte más chiquita del círculo, se hacía más pequeña. Lo mismo ocurre con el núcleo pulposo. Al flexionar la columna, o sea, al meternos hacia adentro como si nos hiciéramos bolita, el núcleo pulposo se va hacia atrás. Pero al extender la columna, al estirarnos, este se va hacia adelante. Los ligamentos de la columna vertebral son los siguientes, los ligamentos de los cuerpos vertebrales y de los arcos vertebrales. Los de los cuerpos vertebrales son dos, el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. El posterior va justo por detrás del cuerpo vertebral, el anterior por delante del cuerpo vertebral, obviamente. Van a ir a lo largo de todos los cuerpos vertebrales y van a conectar los bordes anteriores, en el caso sea el ligamento longitudinal anterior, y los bordes posteriores, en caso sea el posterior. Mientras que los ligamentos de los arcos vertebrales tienen que ver un poco con la zona en la que están colocados, y de ahí también vendrán los nombres en algunos casos. Los ligamentos amarillos están entre las láminas, unen el borde superior e inferior de las láminas de las vértebras adyacentes, tapiza el espacio interlaminar. Entre el derecho y el izquierdo va a existir un gap, como un pequeño espacio. Los ligamentos interespinosos van a ir entre las apófisis espinosas. Y justo aquí no está, no está. Los ligamentos supraespinosos, que es el de aquí, van a ir a lo largo de los extremos posteriores de las apófisis espinosas. Entonces, los interespinosos van en las bases de la apófisis, mientras que los supraespinosos van en los bordes. Y van a unir los bordes posteriores de las apófisis. Y los ligamentos intertransversos van a ir entre las apófisis transversas. Realmente estos cuadritos, este y el de la clase anterior, que era la vértebra, a pesar que no tienen como que exactamente cómo se ve una vértebra, son bastante informativos por si por ahí nos olvidamos de algo. Recuerden que en esta clase les voy a mandar la clase anterior, esta y las clases que hagamos hoy a su delegado. Entonces, aquí vemos los arcos vertebrales. Acá vemos un ligamento longitudinal anterior, que se acuerdan que eran los ligamentos del cuerpo. Acá vemos un ligamento longitudinal posterior cortado un poquito más arriba para que lo podamos ver. Aquí está el ligamento amarillo que va entre las láminas, el intertransverso que va entre las apófisis transversas, el interespinoso que va entre la base de las espinas, de las apófisis espinosas, el supraespinoso que va entre las áreas libres, y bueno, el amarillo que ya les había mencionado. Empezamos con las articulaciones. Vamos a empezar con las craniovertebrales. ¿Sí se acuerdan que la transición entre el cráneo y la columna habían dos vértebras que eran unas vértebras atípicas? Atlas y axis. Atlas es la primera, axis es C2, y vamos a empezar a ver las articulaciones del cráneo en la región occipital con atlas. Es una articulación tipo condilia. Para los que no se acuerdan de cómo es una articulación condilia, es aquella que permite el movimiento en torno a dos ejes
que se encuentran perpendiculares el uno con el otro, para permitir el movimiento circular, la flexión y la extensión. Entonces, esta parte de aquí donde se ven unos agujeritos y unas como plaquitas rosadas, es la parte de más abajo del cráneo, o sea, el área occipital. Está el agujero magno por donde va a salir la médula, y ese es el cóndilo occipital. Este cóndilo se va a unir a las superficies articulares de las masas del atlas. Realizan movimientos de flexo, extensión e inclinación lateral. Son, como les había mencionado, los cóndilos occipitales y las superficies superiores de las masas articulares del atlas. La articulación occipitoxoidea es entre la región occipital y el axis. No es una articulación propiamente dicha. Esta unión está fijada mediante ligamentos de la apófisis odontoides. ¿Se acuerdan que era el cachito que tenía axis con el hueso occipital? Esos ligamentos unen a los huesos antes mencionados y mantienen al odontoides dentro del anillo osteofibroso, porque si no podría resbalarse o salirse. Y no hay superficies articulares, solamente es una unión ligamentosa. La articulación atloaxoidea es entre C1 y C2. Hay tres articulaciones dentro de esta misma articulación. Una es atlas odontoides, que es tipo trocoide con un eje vertebral, o sea, el odontoides se apoya en una zona de atlas para hacer los movimientos de rotación. De nuevo, para los que no recuerdan los tipos de articulaciones, hay un cuadrito abajo donde nos hablan de las dos articulaciones de las que vamos a conversar ahorita. La articulación atloaxoidea de atlas y axis también es de tipo trocoide, pero este es un eje transversal. Entonces, atlas y odontoides es de eje vertical, tipo trocoide, y atlas y axis es de eje transversal, también tipo trocoide. Por último, la articulación atloaxoidea es la cara inferior del atlas con la cara superior de axis. Es de tipo artroidía, no existe fibrocartílago y el movimiento es de desplazamiento. Las articulaciones costovertebrales son articulaciones que van de la costilla a las vértebras, obviamente también. Son de tipo condilias, articulan la cabeza de la costilla con el cuerpo vertebral, y las costillas 1, 11 y 12 se articulan con su vértebra correspondiente. Pero de la 2 a la 10 se van a articular con una vértebra, con la vértebra donde debería ir, por ejemplo, T2 o T3, y con la que está superior a ella. Aquí vemos cómo la vértebra se articula únicamente con su costilla, mientras que aquí vemos una cabeza de la costillita articulándose con su vértebra y con la superior. El ligamento radiado es el que va a mantener la cohesión. Y aparte hay una articulación costotransversa, que va a ser de costilla a apófisis transversa. Es una articulación, disculpen, tipo artroidía. Hay una apófisis transversa y un tubérculo costal. No existe en T11 y T12 porque son costillas flotantes. Está estabilizada por dos cartílagos, que son los ligamentos costotransverso medial, que va a ir del cuello de la costilla a la apófisis transversa, y el ligamento costotransverso lateral, que va a ir de la apófisis transversa con un tubérculo costal. Y hay un cartílago extra que hay que tenerlo en cuenta, que es el ligamento costotransverso superior,
que es la zona superior del cuello de la costilla, y la apófisis transversa de otra vértebra. Las articulaciones de los cuerpos vertebrales son articulaciones secundarias tipo sínfisis, están diseñadas para soportar el peso y la fuerza, y comprenden a los discos intervertebrales. ¿Se acuerdan de los discos que habíamos hablado al inicio? Tienen dos ligamentos, que también los hemos mencionado, que es el ligamento longitudinal anterior y el posterior. El anterior va a ayudar a mantener estables las articulaciones intervertebrales para prevenir la hiperextensión de la columna. Imagínense si no lo tuviéramos y nos estiramos tanto que podríamos luxarnos la columna, y lo que podría pasarnos después es hacer una listesis y quedarnos con alguna secuela neurológica porque pues la médula está pasando por ahí. El ligamento longitudinal posterior se extiende desde axis hasta el sacro, es más débil que el ligamento longitudinal anterior, ayuda a prevenir la hiperflexión de la columna, o sea, eso de hacernos bolita, y la protrusión posterior de los discos, y tiene muchas terminaciones nerviosas de tipo nociceptivo. Las articulaciones de las apófisis articulares son sigapofisiarias. A nivel cervical son de tipo artrodia, a nivel lumbar, trocoideas. Están compuestas por dos apófisis articulares continuas y unen los arcos vertebrales, y son o tienen una prolongación del ligamento amarillo. Las articulaciones de las apófisis espinosas no se unen directamente, se unen a través de los ligamentos interespinosos, se extienden desde una vértebra a otra, y hay un ligamento que une a todas las apófisis espinosas, que es el ligamento supraespinoso, y se continúa con el ligamento nucal. La articulación de las apófisis transversas, estas no se unen directamente, tampoco se unen a través de un ligamento intertransverso, que va desde la columna torácica a la columna lumbar, porque en la columna cervical hay músculos intertransversos. Las articulaciones oncovertebrales son de tipo artrodia, entre las apófisis semilunares o uncinosas inferiores de las vértebras de C3 a C6, se encuentran posteriores a los discos vertebrales y tienen pequeños movimientos de desplazamiento. Esas son articulaciones de C3 a C6. Las articulaciones lumbrosacras y sacrococcígeas, y se pueden hablar un poquito más en un global, son las lumbosacras del tipo anfiartrosis sacrovertebral, el cuerpo de la quinta vértebra con el de la primera vértebra sacra. Tienen discos intervertebrales muy gruesos de tipos cuneiformes. En estas zonas donde se ven las hernias lumbares, los ligamentos longitudinales, amarillos, interespinosos e intertransversos están muy desarrollados porque tienen que cargar mucha fuerza. La articulación sacrococcígea, por último, es una tipo anfiartrosis, está transversalmente alargada. Los medios de unión son los ligamentos, el interóseo, el sacrococcígeo anterior y el posterior, y hacen los movimientos del coxis de flexo-extensión. Al sentarnos, al pararnos, incluso al sacar la cola, también es un movimiento de extensión. Ahí terminan las articulaciones y pasamos a la nuca y la región dorsal. ¿Hasta ahí me escuchan bien? ¿Se escucha como la vez pasada de repente? ¿No? Listo. Sigamos porque hay bombardeo de información. En la nuca y la región dorsal vamos a hablar más que todo de los músculos. Recuerden que la musculatura hay que leerla varias veces para que no se nos olvide, y si es posible leerla con un libro de anatomía en la mano, como el Netter, el Macmillan, sería excelente. La región de la nuca es la región cervical posterior. Ocupa la parte de atrás del cuello, comprende todas las partes blandas de la columna cervical, y su forma externa hay una fosa occipital formada por el trapecio y el semiespinoso de la cabeza, y se pueden observar los procesos espinosos de la C7, que también se acuerdan que era una vértebra típica porque tenía una apófisis espinosa súper larga,
y de los T1. Entonces, recordando la clase pasada, las vértebras atípicas eran C1, C2 y C7, C1 porque no tenía cuerpo vertebral sino masas laterales, C2 porque tiene la apófisis odontoides y C7 porque tiene una apófisis espinosa bastante larga, tan larga que puede ser palpable y vista a simple vista, valga la redundancia, en el cuello. Los límites de la nuca son el límite superior, la línea nucal superior que se encuentra en el cráneo, y la protuberancia occipital externa. El límite inferior es una línea trazada de C7 al acromion y el tercio externo de la clavícula. El límite lateral son ambos bordes anteriores de los músculos trapecios. Los planos de disección son la piel, que es bastante gruesa, es densa, es muy resistente, está muy pegada. La capa celular adiposa, que es un tejido celular subcutáneo apretado, con acúmulos adiposos entre sí. Y ahí se encuentran las ramas terminales de la arteria occipital, del nervio occipital mayor, y de la rama posterior del tercer nervio cervical. Es este tejido celular subcutáneo cuando uno está haciendo una disección o está intentando, por ejemplo, sacar un lipoma, que es muy difícil poder encontrar exactamente el lipoma, porque al cortar se ve una masa gruesa de grasa, y como está tan apretado en esa zona, los lipomas suelen crecer y meterse entre los espacios de las fascias musculares, lo que de nuevo hace más difícil su extracción. Los planos musculares de esta región son el plano profundo, donde van a estar el esqueleto y las articulaciones. Es el plano donde los músculos se unen a únicamente esqueleto y articulaciones, el plano del semiespinoso y el lonjísimo de la cabeza, el plano del esplenio y el elevador de la escápula, y el más superficial es el plano superficial o del músculo trapecio. Entonces, empezamos con los planos musculares de la nuca. El plano superficial es el trapecio, es el músculo que ustedes se pueden tocar cuando tocan la parte de atrás del cuello. Se extiende desde la columna cervicotorácica hasta el hombro, es ancho, aplanado, delgado y triangular. El origen, la de la porción descendente es en la línea nucal superior, la protuberancia occipital externa. De la porción transversa es la apófisis espinosa y el ligamento supraespinoso de C7 a T3, y la porción ascendente es de la apófisis espinosa y el ligamento supraespinoso de T2 a T12. La inserción es de la porción descendente en su tercio más lateral de la clavícula. La porción transversa es el acromion junto con la clavícula y la espina de la escápula, y la porción ascendente es la espina de la escápula. La inervación motora va a ser mediante el nervio accesorio, par craneal 11 por si acaso, y la sensitiva va a ser mediante C3 o el nervio cervical de C3. La acción del trapecio es el movimiento del hombro en sentido superior y medial y rotar la cabeza fijando la escápula, o sea, poder mover la cabeza sin mover los hombros. Aquí lo vemos, es un músculo bastante grande que ocupa parte de la nuca y parte del dorso. La segunda capa, por así decirlo, es el nervio esplenio y el elevador de la escápula, perdón, discúlpenme, el músculo esplenio y el músculo elevador de la escápula. El músculo esplenio tiene un origen en el ligamento de la nuca y los procesos espinosos de C7 a T6. Lo he copiado 2 veces porque hay un esplenio de la cabeza y un esplenio del cuello. En el caso del origen de ambos esplenios es igual, pero la inserción es distinta. El esplenio de la cabeza se inserta en el proceso mastoideo del hueso temporal y occipital, mientras que el esplenio del cuello en los tubérculos de los procesos transversos de C1 a C3 o C4. La inervación y la acción es la misma.
La inervación es mediante ramas posteriores de los nervios espinales de C3 y C4, y la acción es extender, girar y flexionar lateralmente la cabeza. El músculo elevador de la escápula, su origen es en las apófisis transversas de C1 y C2 y los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C3 y C4. La inserción es en la superficie posterior del borde medial de la escápula, desde el ángulo superior hasta la raíz de la espina de la escápula. Su irrigación es mediante la arteria escapular dorsal. La inervación se da con ramos directos de las ramas anteriores de los nervios C3, C4 y algunas ramas de C5, y la acción es elevar y aducir la escápula, inclinar la columna vertebral. La amplitud del movimiento de elevación de la escápula, eso como el no sé, hacer el no sé, es de 10 centímetros y el músculo es responsable de elevarlo 5 centímetros. Entonces, hay que tener en cuenta que el esplenio, con el esplenio vamos a extender, girar y flexionar lateralmente la cabeza, o sea, vamos a decir que no y poner la cara de costado, mientras que con el elevador de la escápula vamos a decir no sé. Vamos a inclinar también un poco la columna. Aquí están los esplenios que les había mencionado, que la inserción es técnicamente la misma, pero que el esplenio de la cabeza se inserta en la región occipital, mientras que el del cuello en los procesos transversos. Y este es el elevador de la escápula. A veces es bueno intentar hacer el movimiento del que estamos hablando, viendo el dibujo, porque podemos recordar más la forma en la que nos movimos, qué movimos, cuando es que tengamos que verlo en el cadáver. La tercera capa de la musculatura de la nuca es el músculo semiespinoso y el longísimo de la cabeza. En el caso del semiespinoso, el origen es en las vértebras de C4 a T7, C4 a C6, procesos articulares. C7 a T7, procesos transversos. Es bueno recordar esto, por eso se los he puesto un costadito. La inserción es entre las líneas nucales superior e inferior del hueso occipital. La inervación es mediante las ramas dorsales de los nervios espinales cervicales. La irrigación a través de las ramas musculares de la arteria occipital o la carótida externa. Y la acción es, si es que están ambos músculos moviéndose, si es que están ambos músculos moviéndose, es extender e hiperextender la cabeza, cuando queremos ver al cielo. Y si es unilateral, flexionar la cabeza y girarla hacia la zona, hacia el lado del músculo que estamos utilizando. Si yo volteo a mi derecha sin movilizar los hombros y flexiono un poquito la cabeza, eso es gracias en parte a nuestro semiespinoso derecho. El músculo longísimo de la cabeza, el origen es superficie posterior de los procesos transversales de T1 a T5 y el tubérculo articular de C4 a C7. La inserción va a ser en el margen posterior del proceso mastoideo y del hueso temporal. El proceso mastoideo y el hueso temporal son huesos del cráneo. La inervación son las ramas dorsales de los nervios espinales, cervicales y torácicos de C6 a T4. La irrigación es mediante las ramas musculares de la arteria occipital, que es rama de la carótida externa, y la acción es bilateral, la misma que el semiespinoso. Si yo quiero utilizar ambos músculos, voy a poder extender e hiperextender la cabeza, y si voy a utilizar uno solo, o sea, el derecho o el izquierdo, voy a poder flexionar y girar la cabeza hacia ese lado. Entonces, hemos visto cómo que cortamos un músculo, y aquí se ve el semiespinoso de la cabeza, y el de acá es el longísimo del cuello. Ven que
la inserción es diferente. La inserción del espinoso es en las líneas nucales, y aquí está, justo por debajo en la nuca, mientras que la inserción del longísimo de la cabeza es en el hueso temporal y la región mastoidea. El plano profundo, o sea, es, digamos, la cuarta capa, está situada inmediatamente sobre el esqueleto y las articulaciones cervicales. Son estos de aquí. Ven que son músculos un poco más pequeños que van directamente de un lado a otro. Hay 4, los últimos 2 también forman parte de los músculos dorsales y de los músculos de toda la columna. El recto posterior menor, que es el naranjita, es triangular, se sitúa a cada lado de la línea media y se extiende desde el atlas hasta el occipital y es extensor de la cabeza. ¿Sí? Desde el atlas y a la región occipital y es extensor de la cabeza. El recto posterior mayor es triangular de base superior, lateral al precedente, o sea, va a los costaditos y va del axis al hueso occipital. Es extensor de la cabeza, nos ayuda a rotar la cabeza y gira la cara hacia el lado contrario. Entonces, este de aquí, el azulito, es el recto mayor que va del atlas, el axis, hacia la región occipital. Nos ayuda a poder voltear la cara hacia el lado contralateral. Es un extensor de la cabeza igual que el posterior menor y también nos ayuda a rotarlo. El oblicuo inferior de la cabeza es este de aquí, debajo del azulito. Es alargado y grueso, se va muy oblicuamente entre el axis y el atlas, le da movimiento de rotación a la cabeza y gira la cara hacia el lado contrario, y el oblicuo superior de la cabeza, que es este de aquí, el verdecito, es corto y triangular, va de la porción lateral de la articulación atlanto-occipital entre la apófisis transversa del atlas y el hueso occipital. Este también va a extender la cabeza, la va a inclinar hacia su lado y le da un movimiento de rotación que hace girar la cara hacia el lado opuesto. Bueno, los últimos 2 que les mencioné es el multífido o transverso espinoso, la porción cervical que va a ocupar parte del canal vertebral, está comprendido entre las apófisis espinosas, y el vértice de las transversas. Y los interespinosos del cuello, que son pequeños músculos cuadriláteros que se extienden en cada lado de la línea media entre las apófisis espinosas. Existen 6 pares y están situados desde el axis hasta T1. Les he puesto la visión de frente y de lado, de nuevo para que cuando estén estudiando puedan ver cómo se ve. Si uno mira, como si miráramos a alguien de espaldas, vemos al recto menor, al recto mayor en casi toda su extensión, junto con el oblicuo, pero vemos una parte pequeña del oblicuo superior. Mientras que si la persona gira un poco la cara, vamos a ver casi todos los músculos de un lado y el recto menor, el mayor, parte del oblicuo inferior y parte del oblicuo superior en el lado que está más alejado de nosotros. La región dorsal tiene bastantes músculos, que algunos son extrínsecos y otros son intrínsecos. Los extrínsecos no necesariamente vienen del dorso, sino de regiones vecinas, y se encuentran en 3 planos. La musculatura intrínseca pertenecen únicamente a los músculos de la región, a la región dorsal, y poseen tractos mediales cortos o laterales largos que nos van a permitir los diferentes movimientos de la columna. Los músculos extrínsecos o la primera capa muscular está el trapecio, que ya lo conocemos, así que es como que digamos el triángulo
de abajo del trapecio, y el dorsal ancho. El trapecio es un músculo ancho, aplanado, delgado y triangular, tal cual como lo habíamos hablado en la musculatura de la nuca. Tiene una irrigación mediante la arteria trapecial, que es una rama de la cervical transversa y otra rama de la cervical posterior. Tiene una inervación mediante la rama externa del espinal y las ramas de C3 y C4, y su acción es llevar el hombro hacia adentro y hacia arriba. Y llevar la escápula a línea media. O sea, nos ayuda a pararnos derechos. El dorsal ancho es el músculo que se inserta en el fondo del canal bicipital por un tendón plano, ancho y nacalado. Tiene inserciones mediales en el vértice de las apófisis espinosas. Su irrigación es mediante la rama de la arteria escapular inferior. La inervación es mediante el plexo braquial por una mediación del nervio del mismo nombre y ramas dorsales de T6 a S4. Y es aductor y rotador hacia adentro. Lleva las palmas hacia línea media en posición de firmes, aproxima la escápula hacia la columna vertebral, baja el hombro, nos ayuda a respirar y es el músculo con el que nos trepamos o el que nos va a ayudar a hacer la acción de trepar. Dicen que en un músculo desarrollado de forma adecuada, él es el que va a cargar todo el peso de nuestro cuerpo cuando querramos cargar algo. No sé, la próxima vez los que hacen y las que hacen ejercicio pueden pensar en eso cuando estén haciendo barras, creo que se llama. Vean en su vida diaria cómo pueden recordar algunos de los músculos. Entonces aquí vemos el trapecio, que es grandazo, va desde la línea nucal hasta abajo. Es ancho, aplanado, triangular, y acá vemos el dorsal ancho. Los músculos extrínsecos de la segunda capa son 3, el angular, el romboides mayor y el menor. Las características del angular son que tiene una apófisis transversa de C1 y C2, C3 y C4. Distalmente se insertan en el ángulo superior de la escápula a nivel del borde espinal. La irrigación la hace la rama cervical ascendente con la arteria escapular inferior, cervical transversa y subescapular, y la inervación es la rama colateral del plexo branquial, el nervio angular C4 o C5 o ambas. Los romboides tienen origen el mayor en las apófisis espinosas de T2 a T5. La inserción es en el borde medial de la escápula. El romboides menor tiene un origen en las apófisis espinosas de C7 a T1 y una inserción en el borde medial de la escápula. La irrigación de ambos músculos es mediante las ramas perforantes posteriores de las 6 primeras intercostales y de la escápula posterior, de la arteria escapular posterior, ¿no? La inervación es mediante la rama colateral del plexo braquial o el nervio del romboides C4 o C5. Y la acción es la aducción del omóplato, es llevar el omóplato hacia adentro y bajar el hombro. Entonces aquí vemos los romboides, que son pequeñitos. El romboides menor y el romboides mayor. La tercera capa es la de los músculos serratos, el serrato menor posterior superior o el serrato cefálico, y el serrato menor o posterior inferior o serrato caudal. La característica del cefálico es que su origen es en el ligamento supraespinoso y las apófisis espinosas de C7 a T3, y su inserción es en los bordes superiores de la segunda y quinta costilla, mientras que las características del serrato caudal son que su origen es en las apófisis espinosas de T11 a L3, y la inserción es en el borde inferior de la novena a la 12ª costilla. La irrigación del serrato cefálico es la rama dorsoespinal y perforante posterior de las primeras intercostales, mientras que la irrigación del serrato caudal es las ramas dorsoespinales de las 5 últimas intercostales. La inervación del serrato cefálico es las ramas de C1 a C4, y del serrato caudal los nervios intercostales de
el 9 al 11 van a dar ciertos filetes nerviosos con los que van a inervar el músculo, y la acción de ambos es inspiradora. El serrato cefálico va a elevar las costillas, mientras que el serrato caudal atrae hacia abajo y hacia afuera las últimas costillas, ensancha el tórax en la parte inferior, y los dos nos van a ayudar a la respiración. Estos son los serratos cefálicos y estos son los serratos caudales. Entonces, inspiren y vean cómo se mueven los músculos y cómo en nuestro cuerpo sucede lo que hemos mencionado hace un ratito. Los músculos intrínsecos propios, discúlpenme un segundo. Discúlpenme, chicos, los músculos intrínsecos propios del dorso son todos los que ven ahí. Son cortos, los fijadores de la columna, que son los interespinosos, sacrococcígeos, rectos posteriores menores de la cabeza, mayores de la cabeza, oblicuo mayor de la cabeza. Los rotadores, que son cortos, son el transverso espinoso, mientras que los largos, con significación de rotadores, son los multífidos, largos y cortos, los semiespinosos o interespinales y los espinales. Y los músculos del tracto lateral, esos son los del tracto medial, los que van al medio de la columna. Los del tracto lateral son los que ven aquí. Y son todos estos, y estoy convencida de que me faltan aún más. Pues estos, como les dije al inicio, discúlpenme, los músculos los tienen que releer y revisar, porque son un montón y nos podemos olvidar si solamente lo leemos una vez. Con esto estamos saliendo de columna, vértebras. ¿Hay alguna duda? Supongo que no. No, Ahí está. profesora, buenas tardes. Sí tengo una Hola. pregunta. Sí, dime. Entonces, entre el atlas y el axis se va a encontrar una unión ligamentosa y las articulaciones trocoide y atrodia también están entre ellas. Bien. ¿Me dices atlas y axis? Sí. Ujú. Ya. Entre atlas y axis hay dos tipos de articulaciones, perdóname. Las dos trocoides y una artrodia. La articulación artrodia, la única de ese grupo, es la cara inferior del atlas con la superior del axis. Es como cuando pones una vértebra sobre la otra. Hay movimientos de deslizamiento y ahí no existe ningún fibrocartílago. La articulación del atlas con el axis es tipo trocoide, pero el movimiento es transversal, en un solo eje. Y la articulación del atlas con la odontoides es de tipo trocoide de eje vertical. Yo creo que te estás confundiendo con esta, que no es una articulación y solamente está unida por ligamentos, que es la articulación del occipital con axis, que es justo cuando es la unión mediante ligamentos de la apófisis odontoides con el hueso occipital. Aquí no hay ningún tipo de articulación, porque recuerda,
acuérdate que la odontoides es como un dientecito. Entonces, su unión con la cabeza no va a tener ningún tipo de articulación, sino solamente la va a detener con ligamentos, y también va a ayudar que el dientecito, la apófisis odontoides, no se mueva más. Como que no resbale entre hueso y hueso. No hay superficies articulares, solamente ligamentos, y a pesar de que se dice articulación occipito-axoidea, no es una articulación propiamente dicha. En cambio, las otras de las que acabamos de hablar, que es la atlanto-odontoidea, la atlo-axoidea y la atlo-iaxoidea, son articulaciones propiamente dichas y bueno, sus tipos están aquí. ¿Me entendiste? Sí, profesora, y como usted mencionó, lo confundí con la que presento. Con esta de aquí. Ujú, sí, con eso. Sí, no se estresen. No se estresen. Recuerden que la información que les estoy dando ahorita es como que intentar meter champán con espumitas en la botella que acabamos de abrir. Lo que tienen aquí, después lo tienen que repasar en casa para que las ideas se ordenen. Ahí posiblemente aparezcan nuevas dudas, que no hay ningún problema, yo las puedo resolver. ¿Alguna otra duda de esta parte? O empezamos ya con compartimentos cervicales. Vamos empezando con los compartimentos cervicales. Son espacios creados a partir de la fascia profunda cervical y cuentan con 3 capas: la superficial, la media o pretraquial y la profunda o vertebral. Dentro de esta fascia también vamos a encontrar las vainas carotidias, que van a contener los vasos, y las vainas viscerales, que van a contener algunos de los órganos cervicales del cuello. Algunos de ellos vamos a hablar hoy. Este tipo de división tiene una mayor utilidad para la lectura de las imágenes cervicales en los cortes axiales y para también poder ver cómo podría discurrir pus en el caso de una infección cervical profunda o una angina de Ludwig. Entonces, si ven, aquí están los músculos de los que acabamos de hablar. Aquí está la vértebra, el cuerpo vertebral. Esta es la piel. Y aquí están los espacios. Esto de aquí es la tiroides, la tráquea. Justo sobre este espacio de aquí, el espacio preesternal, vamos a ver una lámina superficial que va a cubrir a los esternocleidomastoideos, a los músculos de la nuca. Luego hay otra que es la profunda, que es la que va a coger la parte de aquí. Estos de acá adentro también son músculos, encerrados en unas bolitas, donde vamos a ver la yugular interna, la carótida y el vago. Es la vaina carotidia, envolviendo todos los órganos. Están las vainas viscerales. Aquí está la tiroides, la tráquea, el esófago. Delante de la tráquea hay una lámina pretraquial, que es una hoja superficial, y hay una lámina prevertebral que va por delante de la vértebra. Y esto está a nivel de C7. La lámina superficial, que era la que vimos que abrazaba el esternocleidomastoideo, tiene una inserción superior en la línea nucal superior, que es la que está a nivel occipital. Pasa por el proceso mastoideo, el arco cigomático y el borde inferior de la mandíbula. Y se desdobla para contener a la parótida y a la glándula submandibular.
Por la parte inferior se inserta en el borde posterior de la espina de la escápula el acromion, la cara superior de la clavícula y el manubrio esternal. Entonces, todo lo que está pintado como de plomo, esa vendría a ser la lámina superficial. La hoja superficial hay un desdoblamiento donde pasa la vena yugular externa, el auricular mayor, el transverso del cuello, del plexo cervical. Y detrás de eso está la hoja profunda. Este músculo grandazo de aquí es el platismo. La fascia, la hoja superficial, la lámina superficial va a cubrir el platismo. Los músculos que se encuentran en esta hoja son el platisma, como les venía diciendo, o el músculo cutáneo del cuello, que desciende el labio inferior y la piel del mentón y está inervado por el nervio facial. El músculo esternocleidomastoideo, que estoy segura que lo conocen, que nos ayuda a girar la cabeza y la inclina hacia los lados, está inervado por el nervio espinal y la sensibilidad la da C2 y C3. La lámina pretraquial es una lámina anexa a los músculos infrayoideos y presenta 2 hojas. ¿Se acuerdan que el anterior también presentaba 2 hojas? Esta también, una hoja superficial donde se extienden los músculos homoyoideos de uno a otro, y una hoja profunda que envuelve los tiroideos, los esternotiroideos. El espacio supravertebral es un espacio formado por la lámina cuando se une al borde anterior y posterior de la escotadura yugular, y hay un divertículo por donde ingresa la rama horizontal de la yugular anterior y el espacio supraclavicular. En la lámina pretraquial vamos a encontrar al lomo yoideo, que es el depresor del yoides, inervado por la arteria tiroidea, y el nervio hipogloso mayor. Vamos a encontrar, aquí es el lomo yoideo, que tiene un vientrecito. Vamos a encontrar el esternoyoideo, que está justo a su costado, va del yoides al esternón, que es depresor del yoides, también inervado por la arteria tiroidea, también irrigado por la arteria tiroidea e inervado por el nervio hipogloso mayor. El tiroyoideo, que va desde el tiroides hasta el yoides, que es chiquito. ¿Sí lo ven, no? Él eleva la laringe, está irrigado por la tiroidea y por la arteria lingual, y su nervio es el hipogloso mayor. Y el esternotiroideo, que es el de aquí, es el depresor de la laringe, está inervado por el hipogloso mayor e irrigado por la arteria tiroidea. La lámina prevertebral es aquella que recubre los músculos prevertebrales y escalenos. Hay una lámina fibrosa que engloba los nervios espinales, y la lámina prevertebral y las vértebras cervicales separan al cuello en su porción anterior o visceral y su porción posterior o muscular. Justo a la altura de la vértebra de la primera imagen, aquí es donde se separa. Parte visceral y la parte muscular, que es donde hay más contenido naranja. Se pueden observar 2 partes, la parte prevertebral, que es una lámina conjuntiva nerviosa por donde pasa el tronco simpático cervical y sus ramas posteriores, y la parte lateral o premuscular. Los músculos prevertebrales, que son los que hemos visto hace un ratito, son el largo de la cabeza, que va a flexionar la cabeza, el recto anterior de la cabeza, que la flexiona y la inclina, el largo del cuello, los escalenos, que no hemos hablado de ellos porque están en el cuello, que elevan la primera y la segunda costilla y rotan el cuello hacia el mismo lado, y el recto lateral de la cabeza, que nos ayuda con la flexión del cuello. En la vaina visceral y la cápsula fibrosa de la tiroides, vamos a encontrar que la lámina prevertebral se desdobla en 2 hojas para alcanzar la cara posterior de la tiroides, para abrazarla. La hoja profunda o medial continúa la lámina prevertebral hasta la tráquea y la laringe, con una hoja profunda de la vaina tiroidea, y la hoja lateral es la que tapiza de manera media a lateral la cara posterior del óvulo tiroideo, de ese lado, y se une con la hoja profunda de la lámina prevertebral.
Esta va a englobar a los músculos del cuello y completar la cápsula fibrosa de la tiroides. La lámina cérvico-pericárdica, tiropericárdica o tirotimopericárdica es una expansión que acompaña a las venas tiroides inferiores y envuelve a la brachiocefálica izquierda y se extiende hasta el pericárdico. También es llamada, o también crea, mejor dicho, la celda tímica. Así como hay una celda tiroidea, esta lámina cérvico-pericárdica va a crear la celda tímica. En la vaina carotidia, vamos a ver que envuelve los elementos del paquete vasculonervioso del cuello. Es una vaina fibrosa común que envuelve al van con la rama descendente del hipogloso, la rama descendente del plexo cervical y la asa comunicante, y es una vaina celular independiente. O sea, yo puedo abrir el cuello y voy a encontrar a mi van junto, unido por esa vaina carotidia. Y acá es donde querían que vea, aquí está la yugular, aquí está la carótida, aquí están los músculos que hemos mencionado hace un ratito, este es el homoyoideo, este es el esternoyoideo, este es el esternotiroyoideo, esos son los músculos que van por encima del yoides, y aquí está el otro externo, y aquí está el vago, que va a ir acompañando a la vaina. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Esto sí, es súper denso y lo vamos a ir viendo un poquito mejor con las demás partes del cuello. Chicos. ¿Qué es lo que te gustaría que repita? Ya. Denme 2 minutos, por favor. Estírense porque ahora vamos a pasar a los órganos del cuello. Tengo una pregunta, Sí, dime. profesora. Sí, justamente en la inervación de la tráquea, todos están inervados por el hipogloso mayor. ¿De dónde sale el hipogloso mayor? Porque yo tenía en cuenta que solamente había un hipogloso. Perdón, no me estaba hablando. ¿Es el hipogloso? Ajá, del hipogloso Ese es el mayor. hipogloso. Eh, Y la tráquea, todavía no he hablado de eso. Hay unos 4 músculos, el homoyoideo, el esternoyoideo, que ¿Ya? estaban inervados por, creo que está un poquito más atrás. Está. Es eso, por el nervio hipogloso mayor. Es el hipogloso. ¿De dónde sale ese nervio hipogloso mayor? Es el nervio hipogloso de siempre. ¿Solamente hay un hipogloso mayor? O sea, no solamente hay un hipogloso, no hay un hipogloso menor ni nada de eso. El hipogloso es el par craneal número 12 y va a inervar algunos de los músculos que están en la lengua y debido a su cercanía a los músculos que están aquí. Ok, entiendo, profesor, gracias. A ver si, denme 2 minutos y empezamos con la parte de glándula tiroides y lo vamos a hacer tranquilo.
Disculpen chicos, ahora sí. Pasamos a la glándula tiroides. Entonces, la glándula tiroides es la mayor glándula endocrina del cuerpo. Pesa más o menos 30 gramos, eso obviamente va a cambiar de acuerdo al tamaño de la persona y a su contextura, y si es que la tiroides o no tiene algún problema. Tiene forma de mariposa con dos lóbulos unidos por un istmo. Está situada por delante de la tráquea. Entonces, en la literatura he encontrado bastante que dice a los lados del cartílago tiroides. Pero no está tanto así. Usualmente está un poquito más abajo del tiroides. Sí hay bastantes polos superiores que llegan hasta el tiroides, pero no son todos. Y cubre la unión laringotraqueal, que es usualmente a la altura del cricoides para abajo. ¿Sí? Dime. ¿Se escucha o están escuchando extraño? Porque alguien acaba de hablar. Ya, perfecto. Entonces voy siguiendo. Suele tener un lóbulo piramidal o una pirámide de la Lowell. Aquí les he puesto este cuadro para ver un poco las referencias anatómicas. A la altura de C3 más o menos tenemos el yoides. A nivel de C4 vamos a tener la bifurcación carótida, disculpen, y el inicio de el cartílago tiroides. A nivel de C6 está el primer anillo traqueal, que es este de aquí, o el istmo de la tiroides, y a nivel de T2 o T3 va a estar la región supraesternal, que ya debería haber acabado su tiroides para ese momento. La pirámide de la Lowell o la lóbulo piramidal es una prolongación tiroidea que continúa la glándula cranealmente. Está presente en casi el 50% de los casos, suele ser más frecuente en el lado izquierdo, incluso esta foto la vemos dibujada en el lado izquierdo, y es una prolongación de un vestigio del conducto de tirogloso. Si es que ustedes están sacando una tiroides por un cáncer, es muy recomendable, si es que no es lo indicado, para sacar el lóbulo piramidal, ya que este lóbulo tiene células tiroideas. Entonces no van a poder hacer un seguimiento de manera adecuada si es que lo dejan ahí. Se ve al toque, no es que hay que buscarlo, y solamente se levanta en su extremo más distal y se empieza a cortar hacia abajo. El tubérculo de Zuckerman es otro tipo de tejido que no es muy común encontrarlo en las tiroides. Es una extensión de tejido tiroideo en el borde posterolateral de los lóbulos tiroideos. Tiene una estrecha relación con el nervio laríngeo recurrente y con la glándula paratiroides superior, y debe ser removido durante una tiroidectomía total. ¿Por qué es importante pensar en un tubérculo de Zuckerman cuando estamos haciendo una disección? Porque al tener esta patita de acá, cuando nosotros estamos ingresando, puede ser que no lo veamos o creamos que todavía tenemos bastante espacio para poder luxar la glándula, y sin querer podemos cortar o lesionar el nervio laríngeo recurrente. Igual, si es que yo estoy sacando mi tubérculo de Zuckerman y no recuerdo la relación que tiene con una glándula paratiroides, puedo terminar haciéndole daño a esta glándula sin querer. Otro motivo por el que se dice que debe ser removido durante la tiroidectomía total es que en algunos casos hay gente que lo clampa y lo liga y lo deja.
y saca la tiroides completa, dejando ese pedacito de tejido, entre comillas, que sigue siendo tejido tiroideo. Y ocurriría lo mismo que ocurre con la pirámide de la Lowet. Si yo estoy sacando un cáncer y estoy dejando tejido de células tiroideas, pues no estoy haciendo una curación a mi paciente. Las relaciones anatómicas se pueden ver en este corte axial. Entonces, ven a la tráquea, ¿no? Un cartílago incompleto con una superficie muscular. Este es el esófago que se encuentra dilatado por fines prácticos, porque si no es una estructura, un espacio que no siempre está ahí, se me acaba de ir la palabra. Un espacio virtual. Ahí está. El esófago tiene un espacio virtual que solamente se llena cuando comemos o tomamos aire. En este caso, como les digo, ha sido dilatado para motivos académicos. Luego vemos que están pintadas las paratiroides. Está pintado las venas, el nervio laríngeo recurrente, pero más que todo está colocado en la zona. Aquí está la arteria carótida. ¿Se acuerdan que hablábamos de la vaina visceral? Alguien me dijo que si le podía repetir. Aquí está, esta es la vaina vascular de la que habíamos hablado, que está englobada. Esta es la yugular interna, esta es la carótida común, y este es el vago. Aquí está la vértebra. Y aquí vendría a estar la fascia prevertebral. Delante de la tiroides hay músculos también, que eran los que habíamos estado hablando antes, el esternotiroideo, el esternoioideo. Y estos son los esternocleidos mastoideos de siempre. Si es que queremos ser medio abogados del diablo, podemos ver que en este corte axial, la tiroides no está del todo perfecta. Vemos que el lado izquierdo tiene, de repente por aquí un cambio de coloración, pero no hay ningún nódulo, un borde regular, y el lado derecho tiene como un chupito encima. Puede ser un nódulo, puede ser un tubérculo. No podemos ponerle como que un dedo encima y decir qué es, porque estamos viendo una imagen, pero esas podrían ser las opciones. La irrigación de la glándula tiroides, esta es una glándula que está muy, muy irrigada. Tiene dos sistemas, una superior e inferior, con múltiples anastomosis. La parte superior de la glándula está irrigada por la arteria tiroidea superior, que es la primera rama de la carótida externa, desciende hacia el polo superior con el nervio laríngeo superior, se divide en dos ramas, la rama anterior que se va a anastomosar con la rama anterior del lado contralateral y la rama posterior que se va a anastomosar con la arteria tiroidea inferior. Entonces, de esta ramita, si esta es la tiroidea superior, vemos que acá sale una ramita anterior que puede anastomosarse a nivel del istmo con la otra tiroidea anterior y la posterior con una rama de la tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior es una rama de la subclavia, pasa anterior o posterior del nervio laríngeo recurrente, se divide en una rama superior, que es la que se anastomosa con la rama posterior de la tiroidea superior, y una rama inferior que irriga la parte inferior de la glándula, pero puede que no esté, puede que esté ausente. El drenaje venoso va a ser con las venas tiroidea superior, que va acompañada de la arteria, y drena la yugular interna, con la tiroidea media, que drena también en la yugular interna, y por su curso posterior, a veces es traccionada, la tiroidea media es la de aquí, que literal está a la mitad del lóbulo, pero posterior a este. Entonces, cuando uno ingresa, a veces se empieza a luxar la glándula, nos olvidamos de la presencia o la existencia de esta vena, o es una vena muy delgadita, y esta se rasga. Entonces, en ese momento hay que estar ligando la vena para que no se llene de sangre y podamos ver lo demás.
Y la vena tiroidea inferior, que va a drenar en la yugular interna o en el tronco brachiocefálico. Entonces, para hacer un recordaris rápido, la tiroides está irrigada por la arteria superior, tiroidea superior y por la arteria tiroidea inferior. La tiroidea superior viene de la carótida externa, tiene dos ramas, una rama anterior que es anastomosa con la rama anterior del lado contralateral y una rama posterior que es anastomosa con la tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior es una rama de la subclavia, se divide también en dos ramas, una que es anastomosa con la rama posterior de la tiroidea superior y otra rama que va a irrigar la parte inferior, pero que a veces está ausente. El drenaje venoso se va a dar mediante las venas tiroidea superior, que acompaña a la tiroidea inferior y va a drenar en la yugular interna, a la tiroidea media, que drena en la yugular interna, que se encuentra posterolateral al lóbulo tiroideo del lado que estén estudiando, y que a veces se ha extraccionado y desgarrado durante la cirugía, y una vena tiroidea inferior que va a drenar a la yugular interna o el tronco brachiocefálico. Es importante saber que la vena y la arteria tiroidea van juntas porque al momento de hacer la tiroidectomía hay que clampar los vasos del polo superior, que son estos. En cambio, en el polo inferior, si se dan cuenta, los vasos están mucho más separados. Los nervios adyacentes de los que tenemos que tener cuidado son el nervio laringio superior y el laringio recurrente y el laringio inferior. El laringio superior va a transcurrir paralelo a los vasos tiroideos superiores, por eso es importante saber dónde están para no cortarlo. Va a inervar el músculo cricotiroideo y su contracción va a tensar las cuerdas vocales, y una lesión puede causar trastornos transitorios, de repente al deglutir el agua, y trastornos leves como una hipofonía, sobre todo de tonos agudos. Entonces, si teníamos una paciente que se dedica a enseñar, que utiliza mucho su voz para su trabajo, o porque ya ha pasado que son cantantes o cantantes de ópera, este nervio tiene que estar preservado para que su voz se preserve. El laringio recurrente inferior inerva todos los músculos laringios menos el cricotiroideo, que ya vimos que lo irriga el superior, perdón, que lo inerva el superior. Si es que lesionamos un laringio recurrente, por ejemplo el izquierdo, vamos a tener una parálisis de cuerda vocal y una voz bitonal, como un poco metálica. Ahora, hay lesiones donde solamente son transitorias, ¿no? El paciente tiene una afonía, una disfonía, que con el paso del tiempo la terapia va a funcionar. Sin embargo, si la lesión es bilateral, dependiendo de cómo se hayan paralizado las cuerdas vocales, estamos hablando de una lesión tipo una sección del nervio, puede provocarse afonía y dificultad respiratoria. Si es que las cuerdas se han paralizado en mediana, o sea, justo al medio ambas, el paciente no va a poder fonar, porque para poder hablar necesitamos que el aire pase y haga vibrar las cuerdas, y tampoco va a poder respirar porque no va a entrar el aire. Si es que la parálisis ha sido en paramediana, hay que tener cuidado con que nuestro paciente se atore. Va a tener un poco de voz, pero no va a hablar pues como antes, y de repente va a haber una dificultad respiratoria transitoria, pero sí puede haber atoro porque el agua puede pasar por ahí, igual que las secreciones. El nervio laringio recurrente es una rama del nervio vago. A la derecha rodea por debajo de la subclavia para recurrir y subir, y a la izquierda, ¿sí? ¿Qué pasó? Brandon, ¿quieres preguntar algo? ¿O era la pregunta previa?
No, fue el micrófono de una compañera. Mi mano estaba levantada desde hace bastante tiempo. Ya, si pueden y tienen dudas, escríbanme en el chat, porque para ver la mano tengo que abrir a los participantes y como que pierdo la relación de la clase. ¿Qué querías preguntar? ¿O ya le preguntaste de repente? Sí, fue lo que pregunté sobre Lo el del nervio nervio hipogloso. hipogloso, sí, Ah, ya exacto. listo, perfecto, gracias. Entonces, volvemos al nervio laringio recurrente. A la derecha rodea la subclavia, pasa el vago, rodea la subclavia y sube, valga la redundancia, para recurrir. Y a la izquierda lo que va a rodear es el callado aórtico. En su trayecto cervical tiene 3 sectores, el traqueal o infravascular, el vascular y el laringio o supravascular, que es por donde va a entrar hacia la laringe. En esta imagen está al revés. Me imagino que es porque la están viendo como si la persona estuviera de espaldas. Vamos a ver el nervio laringio, el vago izquierdo, cómo va subiendo por el arco aórtico, y si se dan cuenta, sube bastante paralelo al esófago y la tráquea. Mientras que el vago derecho, al subir, va a ingresar no tan paralelo, es más oblicuo hacia la tráquea. Pues cuando nosotros estamos viendo la anatomía quirúrgica, lo que decimos es que el nervio izquierdo, el recurrente izquierdo, transcurre entre el espacio traqueosofágico, está justo ahí, es como la unión traqueosofágica, por ahí va a pasar el nervio, mientras que el izquierdo se aleja en la parte inferior de la tráquea y luego se va acercando para ingresar a la laringe. Yo considero el nervio laringio recurrente derecho más difícil de ubicar que en el izquierdo, y en manos inexpertas se podría llegar a una lesión, si es que pensamos que discurre de la misma forma. Ahora, estamos hablando de nervios, entre comillas, normales, porque existen muchas variantes, sobre todo en la forma en la que ingresan, y del nervio superficial también, superior también. Las glándulas paratiroides las hemos escuchado varias veces, se encuentran en promedio de habitantes entre un 80 al 95%, en cantidad de 4 y por detrás de la glándula tiroides. Sin embargo, hay lugares atípicos de la glándula, de las paratiroides, que puede ser por debajo de la tiroides, en la tráquea, en el timo, por detrás del esófago, por delante del esófago, y también pueden haber mayor cantidad de glándulas. Muchas veces durante sala de operaciones, y esto estamos hablando de reportes antiguos, se habla que se han encontrado menos de 4 paratiroides. Pero recuerden que las paratiroides se parecen mucho a la grasa. Entonces, por ahí es que esos datos de menos de 4 paratiroides se tienen que coger con pinzas y pensar que es cirujano dependiente. Si yo pongo a un cirujano experto, es posible que me encuentre más paratiroides que un cirujano que recién está empezando, que un residente, o que uno de ustedes ayudándonos en una tiroides, ¿no? Mientras más tiempo vemos glándulas paratiroides, más se nos hace sencillo encontrarlas. Sin embargo, pues son pequeñitas, son amarillas y se parecen mucho a la grasa, y algunas de ellas van pegadas por dentro de la cápsula tiroidea, lo que hace difícil su ubicación. Como les había dicho, son pequeñas, miden más o menos 5 milímetros con un eje transversal de 3. Hay muchas variaciones de tamaño, muchas variaciones de color, muchas variaciones de ubicación. El peso oscila entre los 30 y 40 miligramos. ¿Por qué les he puesto este miligramos? Porque he visto varias veces que la gente dice, pero si la tiroides pesa 30 gramos, ¿cómo la paratiroides va a pesar igual? Y es porque no se han dado cuenta que hay una M delante.
Son súper pequeñitas. Son de color amarillo bronce, caramelo o caoba, y este color se debe a sus células del parénquima y a la vascularización que tiene. La irrigación de las paratiroides superiores son por pequeñas ramas de las arterias tiroideas, incluso hay anastomosis entre ellas, y de las inferiores generalmente es por la tiroidea inferior, que hace mucho más fácil su desvascularización. Usualmente en una cirugía, las que se preservan y se encuentran con mayor facilidad son las paratiroides superiores. También recuerden que si hay alguna patología paratiroidea que va a hacer que esta crezca y la paratiroides no se encuentra en la cápsula de la tiroides, no es necesario sacar la tiroides. Podemos luxar la glándula, que significa levantarla un costadito, y retirar la paratiroides que esté enferma. ¿Tienen alguna duda de eso? Para ya pasar a lo último. Técnicamente tengo un minuto de clase. Sí, he entendido todo, profesora. ¿Todo claro? Entonces pasamos como último a la anatomía de la tráquea y del esófago. ¿Sí? Sí. Sí, doctora. Listo. Entonces, para ya terminar la clase de hoy día, vamos a hablar de la anatomía de la tráquea y del esófago. Empecemos por tráquea. La tráquea es un conducto impar y medial. Literal está al medio. Mide más o menos 12 centímetros en los hombres, 11 centímetros en las mujeres, pero el tamaño va a variar dependiendo de la persona. No podemos esperar que una tráquea mida igual en una persona de 1,90 que una persona de 1,45 m. Y estoy hablando de personas adultas. El diámetro más o menos va entre los 12 a los 15 centímetros. Eso también puede variar un poco. Yo he visto tráqueas hasta de 10 milímetros, hasta de 10 milímetros en mujeres muy pequeñitas, pero lo normal es que vaya de 12 a 15. En algunos textos de anatomía van a poner que a rajatabla todas las tráqueas miden 12 milímetros, pero de nuevo eso se tiene que coger con pinzas porque va a depender de quién haya estudiado esa tráquea y a quienes haya evaluado para poder decir que todos miden igual, ¿no? ¿Dónde comienza? Comienza al final de la laringe y termina en el tórax, termina exactamente en la bifurcación bronquial y va, si es que vamos a ver la correlación anatómica, desde el borde inferior de la sexta vértebra hasta la cuarta vértebra torácica. Es flexible y elástica porque no está hecha de hueso, es de cartílago, y entre cartílago y cartílago hay pues tejido intercartilaginoso. Se desvía levemente a la izquierda o a la derecha si es que ustedes hacen el examen médico. Es más, lo pueden hacer ahora. Si ustedes se cogen despacio la tráquea o el tubito que está justo en su cuello, hiperextendan un poquito para que lo palpen, van a ver cómo se mueve un poco de derecha a izquierda y eso no va a cambiar la voz, no va a cambiar la forma en la que respiran. Si lo hacen bruscamente, obviamente sí. Tiene forma de cilindro aplastado en su interior por culpa de su pared posterior, por lo tanto no es un tubo regular. Presenta además dos depresiones, la marca tiroidea, que es a la izquierda en la parte superior, que suele ser causada por una presión que hay del lóbulo tiroideo izquierdo y es a nivel del segundo o el quinto anillo traqueal, y una marca aórtica también a la izquierda que corresponde al callado de la aorta. Estas depresiones no son muy notorias en el trayecto de la tráquea, si es que se ve hacia adentro con un video, y no causan ningún tipo de estenosis. La relación que tiene la tráquea en su porción vertical, por delante, va a ser el istmo tiroideo, una arteria tiroidea, venas tiroideas inferiores, el timo y los músculos infrayoideos. Por detrás y hacia la izquierda
el esófago y va a estar conectada a ella mediante un tejido conectivo laxo. Y lateralmente vamos a tener los lóbulos tiroideos, obviamente, el paquete vasculonervioso, los nervios laringeos recurrentes que acabamos de hablar, y la cadena de ganglios recurrencial, que son ganglios que se encuentran justo por debajo de la tiroides, como que en la grasita que hay en el cuello. La porción torácica, sin embargo, por delante tiene más cosas. Por delante tiene al tronco venoso brachiocefálico en un plano posterior, tiene al tronco arterial brachiocefálico, a la arteria carótida primitiva, al callado de la aorta en el lado izquierdo, y ahí es donde va a dejar la impresión. Por detrás, igual que en la porción cervical, tiene el esófago, y lateralmente va a tener las pleuras mediastínicas, en el lado derecho la vena cava superior y la ácigos, y en el lado izquierdo el nervio recurrente y el callado de la aorta. La estructura de la tráquea tiene una túnica externa fibrocartilaginosa, que realmente es fibromúsculo cartilaginosa porque, aparte de los anillos traqueales, hay un músculo traqueal. Los anillos traqueales van en número de 16 a 20, son incompletos. No sé si se acuerdan la foto, que era como una U, que le faltaba la parte de atrás que se veía plana. Le falta esa parte que está cubierta por músculo. La altura entre los cartílagos varía entre 2 a 5, y no todos los cartílagos son regulares, porque hay dos en especial que tienen unas cuantas cositas especiales. El primer cartílago traqueal es el que se une al cricoides mediante dos pequeñas apófisis, y el último, que es el que va a ser la carina traqueal, que tiene forma de Y o un espolón al dividirse. Hay una membrana fibroelástica que va a unir todos los cartílagos entre sí, los va a envolver, y el músculo traqueal, que es aquel que se ubica en la cara posterior de la tráquea, que es la parte planita de la tráquea en las imágenes axiales. Y la túnica inversa es mucosa. Entonces, miren, acá vemos el cartílago que tiene forma de U, el espacio de la tráquea en el lumen, y aquí está el músculo traqueal. La irrigación de la tráquea, la porción cervical es mediante las arterias tiroideas inferiores, que son ramas de la arteria subclavia, como ya habíamos hablado. La irrigación de la tráquea torácica es realmente variable, puede venir de las arterias tímicas, de las mamarias internas, de las bronquiales, y de la arteria tiroidea inferior de Neubauer, si es que existiera. La microvascularización arterial traqueal se constituye mediante arcos anastomósicos laterotraqueales, y los espacios intercartilaginosos tienen arterias intercartilaginosas transversas. Recuerden que todas las arterias traqueales son de tipo terminal. La inervación tiene dos orígenes, una es el nervio vago o neumogástrico, y la otra es el gran simpático. En el caso del vago, los filetes vienen del plexo pulmonar, del laringio superior, y en parte de los recurrentes, y en el caso del simpático, los filetes nerviosos emanan de los ganglios cervicales y de los 2 o 3 primeros torácicos. El esófago, ya para acabar, es un conducto músculo-membranoso que se extiende desde la faringe hasta el estómago. También es uno solo, es medial, pero se tira un poquito hacia la izquierda, mide más o menos 25 centímetros, también va a depender del tamaño de la persona, y eso tiene una forma aplanada de delante hacia atrás, como les había mencionado. El espacio que está dentro del esófago es un espacio virtual que solamente se expande cuando entra aire o comida, y tiene 6 estrecheces. La primera es la boca de Killian, que es a nivel de la hipofaringe, que eso vamos a hablar la siguiente semana, que es a 15 centímetros de la arcada dentaria. Recuerden que todo lo que se mide en el esófago se mide a partir de la arcada dentaria. La otra parte de las estrecheces es la parte alta de la caja torácica, que es a 19, más o menos 19 a 22 centímetros, y se los he subrayado porque este es el área donde suelen quedarse la mayor parte de cuerpos extraños esofágicos.
o estrecheces en el cruce aórtico, que sea 24 a 26 centímetros, otras estrecheces en el cruce en el bronquio izquierdo. La quinta es a nivel de los pilares del diafragma y la última es a nivel del cardias, que es a más o menos 37 a 40 centímetros de la arcada dentaria. La constitución del esófago es mucosa, capa muscular, y tiene dos esfínteres. La mucosa es epitelio polistratificado no queratinizante con una o más capas que recubre la luz interna del esófago. La capa muscular se divide en dos, la capa interna con fibras musculares lisas concéntricas y la capa externa con musculares longitudinales, que nos va a ayudar con las ondas peristálticas a que la comida baje. Y los dos esfínteres son el esfínter esofágico superior, que divide la faringe del esófago, y está formado por el músculo cricofaringio. Este es un músculo estriado, por lo que es voluntario, y aquí se va a dar el inicio de la deglución. El esfínter esofágico inferior separa el esófago del estómago, pero este no es un esfínter anatómico, es un esfínter fisiológico. Las relaciones son varias, que yo creo que no se las voy a leer, pero que sí se las voy a mandar. En la irrigación y drenaje venoso, la irrigación va a ser por las arterias dependiendo de la zona donde se encuentre. Las arterias esofágicas superiores, las bronquiales, las esofágicas medias que nacen directamente de la aorta, las esofágicas inferiores que nacen de la arteria frénica y de la gástrica izquierda. Y el drenaje venoso se va a dar las venas, se anastomosan entre sí en la submucosa y van hacia la anastomosis por tocaba. El drenaje venoso va a ir hacia la cava mediante las venas tiroideas inferiores, y pericardiofrénicas, y la vena porta también va a recibir la vena del esófago, lo que entregan las venas del esófago. La inervación puede ser intrínseca y extrínseca. La intrínseca es el plexo mientérico o el plexo de Auerbach, o el plexo submucoso o el de Meissner, que se van a encontrar entre la capa muscular el primero y entre la muscularis mucosa y la capa muscular circular del esófago. La inervación extrínseca se va a dar el tercio inferior por el nervio vago. La inervación simpática del esófago tiende a relajar las fibras y el proceso del plexo nervioso de nervios autónomos, y la sensibilidad del esófago es recogida por el nervio vago. Recuerden que parte de la deglución depende mucho de la gravedad. Entonces, eso sumado a los esfuerzos que hacen nuestros músculos, vamos a poder tener una deglución adecuada. ¿Hay alguna duda? Chicos, ¿hay alguna duda? No, profesora. Listo. Entonces, acá acabamos la clase. Ahorita le estoy enviando a Bruno las clases para que las puedan revisar. Como les dije, si es que las pueden revisar con un libro de anatomía, mucho mejor. Y si, disculpen, en caso se crearan dudas, me las pueden decir en la siguiente clase. Lo otro es que supuestamente puedo subir artículos al aula virtual. Eso lo voy a revisar, y si es que no pudiera, se los voy a mandar a Bruno. Perdón, Bruno, por la chamba. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Doctora. doctora.